Permítanme contarles el recorrido que vamos a hacer hoy. Entonces vamos en un primer segmento que nos quedó de la sesión anterior. Bueno, cuando mamá, ¿qué pasa con las mamitas narcisistas? Cuando mamita es llamada coloquialmente con algunos psicólogos una mamá tóxica. Y tiene como objetivo, y como lo mencioné en la sesión anterior, dije, traje este tema porque mencioné, ¿no?, la experiencia de un par de amigas que les resultó muy liberador, muy integrador, decirle un sí a lo que es, reconocer que, bueno, eligieron esa mamita y esa mamita entraba de un cuadro de distorsión, un cuadro de personalidad narcisista. Y el poder verla o disociarse y verla desde lejos, verla desde los ojos de adulto, ¿no? Y verla desde lejos y reconocer que, bueno, así fue mamá, así es mamá. Las llevó a una sanación, las llevó a un camino de integración, a reconocer que, bueno, mamá, como todas nuestras mamitas, independiente de cuál sea su cuadro de personalidad, han dado lo que han podido con lo que ha estado en sus manos, a pesar de sus propias heridas. De la misma manera, una mamita narcisista da de lo que está en sus manos. Entonces, traje ese tema para reconocer algunos elementos. Y bueno, si tal vez también te reconoces a ti con estos elementos que voy a compartir, con tantito matiz que entra dentro de este rasgo de personalidad, pues bueno, elegir tal vez conciencia, elegir hacer algo distinto o cacharte, ¿de acuerdo? O sea que este contenido está diseñado para ver a mamá desde lejos, reitero, ojos adultos, no desde la niña herida, porque desde la niña herida duele muchísimo, porque mamá no fue esa mamita amorosa, sino desde el adulto. Ver a esa mamita, ese es un camino, y el otro camino es observarte tú como mamá. Y bueno, reconocer si hay algunos elementos a los cuales hay que bajarle 3 rayitas o por lo menos tomar conciencia. En el segundo segmento vamos a completar, a terminar el ejercicio de dinámica inconsciente, dinámica de las burbujitas. Y vamos a hacer un ejercicio de integración y resignificación con base, tomando elementos de aquí, de este segundo ejercicio, y también elementos de tu historia. Y bueno, hay unas frases liberadoras sistémicas que es posible que las utilices como parte complemento de este ejercicio que vamos a hacer hoy. Entonces va a ser como un ejercicio, una clase, digamos, activa, ¿no? Como sensible, que espero que sea muy útil. Entremos en el tema. Entonces aquí en este segmento vamos a entrar en el tema de esta mirada de una distorsión de un cuadro de personalidad, o sea, considerémoslo un cuadro de enfermedad, ¿de acuerdo? Cuando hablo de distorsión de personalidad, estamos hablando de que esto es una patología. Entonces, ¿qué significa? Y lo voy a pasar como muy rápido para poder entrar a los ejercicios. Entonces, es un trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, una madre narcisista se caracteriza por ¿no? Una exagerada autoimportancia, la sensación de tener derecho sobre los demás, la necesidad constante de admiración y validación por parte de los demás y una falta de empatía. Y no solo para con los niños, sino para con todos. O sea, de esta manera se relaciona con todas las personas quienes interactúan. Una madre narcisista, en lugar de nutrir y apoyar a sus hijos, está centrada en sus propias necesidades y deseos. Hago la aclaración, y es que al ser un trastorno narcisista, esto es excesivo y genera una desatención o una ausencia de nutrición y apoyo a los hijos, o sea, un descuido. Y esto es fundamental pues para los pequeños, o sea, ahí en esta etapa infantil es necesario la nutrición, el cuidado, el apoyo, el acompañamiento, la contención hacia los pequeños. Y esta mamita no se siente, digamos, no le nace, no se siente como con ese instinto, con ese impulso de procurar todo eso, de estar al servicio de los pequeños, de esos procesos de formación, sino que sigue primando sus necesidades y sus deseos. Y reitero, excesivo, llevando al descuido. A menudo estas madres ven a sus hijos como extensiones de sí mismas. Entonces van a forzar a controlar a sus hijos para que
sean lo que ellas no pudieron ser. Entonces, en lugar de ver como personas con un talento independiente, de poder tener sus propios sentimientos, necesidades, etcétera, se aseguran en que su pequeño o su pequeña sea una extensión de ella. Aquí hay un ejemplo de una mamita narcisista, digamos que es posible que nos ayude para generar imágenes. ¿Recuerdan una actriz, Brooke Shields, de los 70s, 80s? La mamá se llamaba Terry y era la manager de Brooke Shields. Y resulta que una mamá controladora, una mamá muy seguramente con un cuadro narcisista, pues llevó a la niña, a esta jovencita, a películas que incluso, pues en ese momento los derechos de los niños no estaban como están hoy. Y bueno, películas como La Laguna Azul, Inocencia Perdida, o sea, películas con un contenido que si hoy las veríamos, hoy las vemos, decimos, ahí había un tema de explotación sexual de menores. Y bueno, una vida dolorosa para la hija, ¿de acuerdo? Porque fue el brillo de la mamita que no pudo brillar y brilló a través de su hija. Entonces, tener una madre con un trastorno narcisista de personalidad puede llevar a que los hijos se sientan constantemente presionados para satisfacer las necesidades emocionales del narcisismo materno, dificultando una propia creación de un concepto individual, porque es que es como sentirse con un grillete eh, atado a las exigencias, deseos, expectativas de esta mamita. Esto muchas veces impide que sus hijos se conviertan en personas adultas, independientes y autónomas, ya que debido a la falta de ese apoyo para poder generar como las bases de la individualidad, genera dependencia. Entonces, esta dependencia puede estar en ejemplos como pedir siempre el aval, el consejo de mamá, incluso siendo adultos. Un ejemplo, un hijo que si su mamá no aprueba a su pareja, no se casa con ella. Entonces, esas figuras de mujeres muy autoritarias, digamos con unas figuras importantísimas de mandatos, etcétera, y bueno, que el hijo prácticamente pues está subyugado a esos deseos de esa madre. También genera un excesivo perfeccionismo por parte del hijo, o sea, de querer ser perfecto, un desarrollo de indefensión aprendida, o sea, de sentir que no es capaz de hacerse cargo de sí mismo, depresión, ansiedad, etc. Entonces, ¿cómo identificar? Y ya creo que con esta slide terminamos. Y es bueno, falta de empatía, no conecta con las emociones, compite con sus hijos. Y aquí puede darse el caso a algunas mamitas que entran dentro de esto, que son guapísimas, divinas, se cuidan súper y demás, y que tiende cuando la niña ya tiene 15 años, 16, que también se pone muy bella, entra incluso a sentir que compite. Y pueden darse casos incluso que la mamá se involucre sentimentalmente con algún amigo o le quite el novio, o sea, incluso se relacionen, generen ese tipo como de distorsión en las relaciones, que finalmente incluso se puede experimentar celos de su hija. Y desde ese lugar del narcisismo, pues por supuesto emitir una serie de críticas y en fin que van a minar la autoestima de la pequeña. Compiten con sus hijos, ya lo mencioné, utilizan a sus hijos para su propio beneficio. Esto es, por ejemplo, en un caso de divorcio, para manipular a los abuelos, para conseguir dinero, quedarse con él, en un tema de un litigio, etcétera. No aceptan las críticas, no respetan los límites de sus hijos, no aceptan un no de sus hijos. Para ellas sus hijos nunca crecen, siempre van a ser niños controlados, sometidos. Idealización y devaluación de los hijos. O los tienen en un pedestal, pues si lograron brillar, lo que ellas no pudieron brillar, pues los van a tener en un pedestal. O los pueden poner y tirar al piso, o sea, a través de unas críticas mordaces y muy, muy dolorosas. Victimización, entonces es la madre que entra en un cuadro de víctima de tal manera que eso la lleva a manipular, a lograr cosas, a que su hijo vaya, la visite, no la abandone, no se case para que se quede siempre cuidándola, etcétera, y desvía desde ese lugar la culpa y termina el hijo sintiéndose culpable por el bienestar de mamá, o sea, de hacer feliz a mamá. Mujeres exigentes, utilizan chantaje emocional, esa necesidad de controlar a los hijos,
inconscientes en su comportamiento, y esto aquí puede tender a tener como un trastorno emocional, o sea, de pronto un día se enojaron. Yo escuchaba a mi amiga, la que entró en profunda reflexión y me contaba, me decía, no, es que mi mamá me colgó porque se enojó por no sé qué, creo que porque mi amiga le dijo no, y llegó y tal, le tiró el teléfono. Entonces, ups, o sea, ¿cómo así que me colgó? Bueno, al otro día fue y la vio. Hola, hijita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mamá, ¿y usted no estaba enojada? Yo, no. Como un tema que dice, ¿qué pasó? O sea, un tema como de bipolaridad, digámoslo así, aunque no es trastorno bipolar, puede a uno confundirlo muchísimo por esos cambios repentinos de humor y sí, de humor. Madres centradas en sí mismo, que fue ya lo que mencioné. Y aquí hay un punto pues que con el que quiero finalizar, es que, listo, hay un punto de equilibrio que es una mamita consciente que comprende que hay un rol temporal de proveer a los hijos y de cuidar a los pequeños. Sin embargo, reconocer que cuando son adultos ya tienen los suficientes recursos para abrirse camino solos. Entonces, ese punto de equilibrio es reconocer la adultez en los hijos. A muchas mamás les cuesta trabajo, es un gran ejercicio de dejar que vuelen. Y el otro tema es ese sano equilibrio en que algunas mamitas, las narcisistas, se encargan demasiado, se atienden muchísimo, pero el otro polo opuesto es la mamita que sacrificó, lo dio todo, se anuló. Y ahí también hay una distorsión, no dentro del cuadro narcisista, sino un llamado también a buscar un punto de equilibrio, de también atender sus propias necesidades. O sea, aquí estamos viendo pues una distorsión excesiva. Ahora bien, la distorsión excesiva en menos, o sea, en donde no se atienden, en donde se sienten culpables y se dan un tiempo de descanso, en que lo dan todo y entendiéndose que sus hijos ya son adultos. Son una cosa los hijos pequeños, pero ya siendo adultos entran en esa dinámica de las mamitas, de sentirse culpables, de no darse tiempo, de seguirse sacrificando por sus hijos. Es también una distorsión, pero es distinta al narcisista. Aquí la narcisista siempre atendió sus necesidades y siempre sus deseos estuvo por encima de sus hijos y de su familia. Entonces da toda esta dinámica, y estos pequeños que siendo adultos van a experimentar una serie de episodios críticos que los va a invitar a atenderse, a recuperar su autoestima, a reconocer quiénes son, a desarrollar individualidad, a poder sanar ese niño pequeño para decirle que puede, que es valioso por ser, no por hacer, que es libre de escoger, que se puede equivocar y no pasa nada. O sea, ese niño herido va a requerir mucha atención por parte de ese adulto, una vez ese adulto tenga como esa estructura de seguridad, de amor por sí mismo. Aquí el camino sería para ese hijo de mamá narcisista, primero atender al adulto y luego ese adulto atiende a su pequeño. ¿De acuerdo? O sea, en la dinámica de sanación de niño interior. ¿Qué hacer si tu mamita tiene un trastorno narcisista de personalidad? Reconocer que es una patología. Es muy posible que esta mamita no reconozca que tiene un problema propio de su cuadro, pero que tú lo reconozcas y que veas la película desde lejos y que lo veas como un cuadro patológico ya es en sí mismo liberador. Desculpabilizarte, decirte, es que no era yo. Eso puede ser liberador. Y siendo adulto, nuevamente este adulto ya integrado, me refiero sano, ese adulto, poder establecer límites con una madre narcisista, limitando los temas de conversación, disminuyendo el tiempo que se pasa con esta persona, no tomarlo personal. Y es clave acudir a un profesional con experiencia en esta problemática. Si se llegara a decidir cerrar cualquier contacto con la mamá, porque puede darse el caso que hay unos cuadros de distorsión severos donde esta mamita, como lo mencioné de manera inicial, su toxicidad puede llegar a generar grandes daños a este ser adulto. Entonces, ser acompañado como en ese proceso, eso sería pues un caso, por supuesto, extremo. Entonces, esto nos lleva pues como una reflexión en que pueden haber distorsiones, pueden haber patologías
que esta es una de las tantas. Digamos, otra patología puede ser una mamá adicta, una mamá alcohólica, una mamá con desórdenes, también de adicción, una mamá que también fue víctima y entonces se desconectó, disociada, etcétera. Aquí solo traje este como un ejemplo, como para poder uno comprender que, bueno, sí a lo que es. Incluso esta mamá narcisista dio lo que pudo, no podía dar más, se dio mucho a sí misma, no podía dar más a ese pequeño. Y bueno, poder encargarse ese adulto de ese pequeño herido. Esa, digamos, sería como la reflexión final.